Recibe todo honor, recibe toda gloria, recibe toda alabanza, toda adoración. Señor, te bendecimos. Señor, te adoramos. Padre, te glorificamos, te damos gloria y honra. Te damos alabanza, Señor, te damos adoración. Las gracias, glorioso Rey del cielo, por el privilegio que tenemos de predicar, de traer, oh Rey del cielo, Padre, esa palabra. Gracias por involucrarte con tu presencia, glorioso Rey del cielo. Danos a todos, amado Rey celestial, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra y que podamos crecer por el Espíritu Santo. Gracias, amado Rey celestial. Te amamos, te bendecimos. Yo presento delante de ti esa mamita, ese papá que ora, ese hijo, Señor, que está orando. Yo pongo delante de ti, glorioso Rey de Israel, Padre, esa familia que ora, Señor, allá en esa sala, ahí en el comedor, Señor, en la habitación, en el estudio, Señor, en cada ciudad, Señor, en cada lugar donde tú, por tu gracia y por tu amor, nos das el privilegio y la bendición, Señor, de poder llegar a sus casas. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y la honra, toda alabanza, Señor, y adoración. Gracias, Padre. Gracias, glorioso Rey de Israel. Gracias, amado Rey del cielo. Gracias, Jesús. Amén. Qué bueno, Dios los bendice. Entonces, porfa, comparta este en vivo. Vamos a seguir con esta serie. Vamos a tomarnos la medicina de Dios. Su palabra. Esta palabra yo sé que nos sitúa en el tiempo, nos deja ver la gracia, el favor, el poder de Dios. Lo afortunados que somos porque estamos guardados por el Señor, porque Dios nos guarda, porque Él en su infinito amor, en su gracia, nos ha provisto de salvación, nos ha provisto de su sangre. Ninguna plaga toca nuestra morada y solamente estamos ubicándonos en el tiempo todos los que amamos su venida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Entonces ya hablamos de señales en la sociedad, en los hombres de esta sociedad, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes del rapto, ¿cierto? Es una señal. Hablamos también de las señales de la naturaleza, ¿cierto? Y esta mañana alcanzamos a hablar acerca de las señales espirituales, ¿cierto? Señales espirituales. Esta mañana todos los que estuvieron conectados hablamos de las señales negativas. Sí, está bien, creo que está bien. Si alguna cosa no escuchan nos escriben, bien, porfa, nos escriben allá para saber. En el sonido arreglan esto. Enseñamos acerca de las señales negativas, todo lo que hay en el porque estamos hablando de las señales espirituales. O sea que las señales espirituales competen también con los cristianos. También nos está hablando, claro. Nos está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas cristianas tendrán comezón de oír, escucharán doctrinas raras, escucharán doctrinas de demonios, los engañarán, como dice ahí en la palabra del Señor. Y estábamos leyendo esta mañana y hablábamos muchísimo, lo referimos al comezón de oír. Que está hoy en día latente en las personas, ¿sí? El comezón de oír, que escuchan a uno, escuchan a otro y escuchan lo que más bien quieren, más no lo que en realidad Dios quiere hacer con ellos, porque muchas personas se acercan a estas redes sociales, a estos hombres, porque quieren escuchar lo que a ellos les parece que está bien, que les conviene, pero la verdad y la realidad es que nosotros debemos de escuchar la palabra, el consejo de Dios, todo. No parte, como decía el pastor esta mañana, no tener esas mascoticas doctrinales, que es lo que a mí me agrada, que es lo que a mí me gusta, no. Es todo el consejo de Dios. Nosotros no podemos estar hablando, ejemplo, de prosperidad bíblica sin también estar refiriendo la santidad, ¿sí? O de pronto estamos hablando del servicio, pero no hablamos de autoridad y sumisión. Es todo el consejo de Dios. Como que se escoge una parte, lo que me conviene o lo que hago y lo otro lo paso por alto. No, es todo el consejo. O me gusta que me hablen de fe,
pero no de santificarme. O me gusta que me hablen de sanidad, pero no de prosperidad. Ajá. O me gusta que me hablen de pelear, de guerra espiritual, pero no me gusta que me hablen de santidad. Entonces, el punto es que... Y sabemos que para es los una que de señal, pronto no el estudiaron comezón esta de oír. mañana, la guerra espiritual, hoy en día no estamos en guerra, y la única guerra espiritual que puede tener un cristiano es predicar la palabra. Además que dijimos- no tenemos guerra porque ya Jesucristo lo hizo todo en la cruz y no le faltó nada. Además que dijimos que es como un insulto para Dios, porque cuando decimos que hace falta ganarle algo al diablo, es como si Jesús, al Señor le hubiera faltado algo en su obra redentora. Ujú. Y la obra redentora, dice el Señor, claramente dice consumado es, o sea, Él lo hizo, lo logró, y también dice la palabra del Señor que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. También dice, bajo el poder de la resurrección, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, oíd. Entonces, Dios delega su autoridad a la iglesia. Tenemos que dejar el comezón de oír. Usted, si se ubica en ese punto, revísese, porque quizás lo que lo están impulsando son demonios. Sí. Perdón. Es el espíritu del anticristo que está promoviendo todo el tiempo que las personas tengan adulterio espiritual, que mezclen la ley con la gracia, que estén confundidos. Una cosa que me he Que dado si no, cuenta... ejemplo, hermanos, eso es muy claro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el Señor. Y como lo decía esta mañana el pastor, la mente de condenación que hay, que si usted no oró 5 horas, ya se fue para el infierno. Eso es algo falso. Mire que en los evangelios el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, pero es que, porque esa la pueden sacar, pastor, Sí. pero es que el Señor le dijo a los discípulos, no habéis orado ni siquiera 1 hora. Entonces la gente dice, no, es que lo mínimo que tengo que orar es 1 hora. Por eso, cuando vemos las cartas paulinas y vemos el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica y dice, orad sin cesar. O sea, yo puedo estar todos los días y no necesito estar arrodillada y doblando rodillas y repitiendo la misma palabra 20, 30 o 40 veces, sabiendo que a todo momento puedo estar en comunión con el Señor. No solamente es que esté 1 hora orando. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es caminar en amor. Exacto, caminar en amor, en adoración, en alabanza, glorificándola a Él, dándole gloria a Él a todo momento, porque nosotros ya somos personas espirituales, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, y si nosotros somos hijos de Dios, pues obvio, se tiene que manifestar en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra forma de hablar, lo que hay dentro de nosotros. No es que yo porque ya oré 1 hora, entonces no, eso no se trata de eso, porque eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Ese es ser religioso. Entonces, personas que ya nos han reportado que están conectados con nosotros, Johan Alexis, Mireya Liz, Gabriela Buitrago, Alison Muñoz, Rafael Sierra, May Bedoya, Carlina Benavides, Michael Bedoya, Sandra Cárdenas, Camilo Díaz. Entonces, porfa, compartan este en vivo y vamos a conectarnos a recibir. Entonces ya estamos hablando de señales negativas, ya hablamos también del comezón de oír y ahora queremos ver Mateo capítulo 19, verso 4, ¿lo leemos? Sí, pues es que aquí le queremos referir cuando nosotros miramos todas las doctrinas raras y el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, y cuando estaba en Mateo 19, 4, que quiero que el pastor un momento la tome. Alguna señal espiritual, porque sí. Yo creo que el tema de la homosexualidad, el lesbianismo, la lujuria, la pornografía, todo eso es impulsado por demonios. Sí. Finalmente son obras de la carne las que las personas empiezan a desarrollar, pero son impulsadas por demonios. Entonces están yo creo operando que ahí. Una señal espiritual, porque el Señor también dice que como los días de Noé o como los días de Lot. Entonces, yo creo que ustedes miren Mateo capítulo 19, versículo número 4. Porque hoy en día hay iglesias, hoy en día usted puede ver que hay iglesias que supuestamente dicen, y tenemos que ser muy sinceros, y usted tiene que entenderlo, y lo decimos acá, porque nosotros no podemos irnos fuera de la palabra. Y nos han tildado de homofóbicos porque sí, no. Hoy en día, supuestamente, hermanos, hay iglesias para homosexuales, o sea, y que aceptan homosexuales. Nosotros amamos las personas, pero nosotros no vamos a alcahuetear lo que hay en las personas. Yo no le voy a consentir el pecado de las personas. El diablo está muy equivocado, el enemigo está muy equivocado, que como hijos de Dios vamos a consentir
esas cosas Entonces, dentro de la iglesia. una señal espiritual de los últimos tiempos es que los demonios están impulsando mucho el homosexualismo y el lesbianismo. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, no hay tal cosa como Eva y Genoveva, Ajá. y Adán y Dubán. No, Ajá. es un hombre y es una ¿Y qué mujer. dice el Señor? Por eso es que cada vez que usted lea la palabra dice, ¿acaso no han leído? ¿Acaso usted no lee la palabra? ¿Acaso usted no sabe que en este tiempo van a haber doctrinas raras? Que la sociedad, la manifestación de la sociedad, el carácter de las personas, la forma de ser de las personas se va a manifestar. Y lo estamos viendo. Todo lo que dijimos antier de la sociedad es así, se está viendo. Lo que dijimos ayer y lo que dijimos anoche acerca de todo lo que pasa en la naturaleza también se está viendo. Precisamente decíamos esta mañana, habíamos hablado de que todos los días tiembla en alguna parte del mundo y ayer tembló en Colombia, anoche. Y acá hay una parte de una Entonces señal. el Señor está respaldando Sí, claro. su palabra. Y hay una señal espiritual también negativa. Las personas, por lo menos, quiero que ustedes miren, por favor, segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 5. Y hay algo muy interesante acá. Porque la sana doctrina no es tan emocionante y nosotros debemos sufrir la sana doctrina. O sea, no es tan chévere que de pronto, por lo menos en el caso mío que me gusta hablar de fe, que es lo que más me mueve a mí, lo que más me opero, digamos, en lo que he podido recibir del Señor. Pero igual tengo que dar todo el consejo del Señor, no puedo tener una mascotica doctrinal y tengo que sufrir la sana doctrina, porque muchas cosas de las que yo digo o de las que yo le predico, no bajo mi propio criterio ni bajo mi propia opinión, sino la Biblia, de pronto le van a gustar a usted, pero no le tienen que gustar, solamente tenemos que obedecer y saber que es el plan de Dios. Es como la persona que le habla el pastor en la iglesia, que corrija su comportamiento, ejemplo, en su hogar, con su esposa. Y bueno, y salió de acá y preciso pasó un carro y dice, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Entonces, llega a la casa y la Biblia precisamente está ahí abierta en Efesios y otra vez le dice, Señor, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No, entonces le hace difícil a la persona porque tiene que haber una corrección en su vida. Hay que sufrirla. Exacto, y hay que sufrirla, y hay que obedecerla. Entonces, 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 2 al 5, dice, que prediques la palabra, que oístes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, en el lenguaje actual, me gusta como vamos a leerlo, ¿vale? Sí. Entonces dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo, aunque sea momento, aunque ese momento no parezca ser el mejor, como en este momento, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oírse enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que les digan lo que quieren oír. La gente no escuchará verdaderamente, no escuchará la verdadera enseñanza, sino que apartará su atención a toda clase de cuentos. Sino que prestará su atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, le dice, regálamela ahí en el computador. Pero tú, Timoteo, aquí seguida. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia, haz bien tu trabajo. Entonces, amén. Muchas personas en los últimos nos van tiempos, a malinterpretar, exacto, o no les va a gustar que le digan la verdad. Y eso va a ver en los últimos tiempos, que la gente no quiere sufrir la sana doctrina, le da mal genio
que el pastor le diga la verdad. O sea, es Dios que se la está diciendo a través del pastor. Entonces, eso le produce ira. Quiere irse de la iglesia. Hay personas que llegó el momento en que les dicen corrija su comportamiento con su esposa, sí, y dicen no vuelvo a la iglesia, y literalmente se han ido de las iglesias. En algunas predicaciones o y más que enseñanzas, todo tiene que ver mucho la sana doctrina, o sea, tiene que referir mucho a la santidad y al comportamiento de la persona con su hogar. Eso también ataca mucho la persona. Literalmente hemos visto en alguna enseñanza que personas literalmente, en el momento que estamos dando alguna enseñanza, se siente atacada. Y literalmente se para y se va de la iglesia. Entonces, obviamente, dura es esta palabra, hay que sufrir la sana mañana. doctrina, y tenemos que saber que Dios nos está hablando, y tenemos que tener un corazón humilde, que la humildad es ausencia de orgullo. Tenemos que tener un corazón ausencia total de orgullo. Total de orgullo. Entonces sigo reportando, personas siguen reportando que están en el en vivo. Por favor, compartan este en vivo. Es como cuando nosotros decimos, ejemplo, ok. Caterín Caro Torres, Diana Muñoz, Yané Caicedo, Nayie Vargas, Alba Luz Hernández, Eduard Gómez, Angie Caterín, Blanca Morales, Natalia Vallejo, Lisset Amaya, Blanca Hernández, Naira Juliet. Toca que escribió. Esa es la letra de un amigo. De un amigo de por acá. Okay. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que les quería decir también? Cuando nosotros damos el consejo de Dios, y si usted lo toca el consejo de Dios y le da como furia, es porque tiene que empezar a trabajar en su hombre interior y a cambiar esos comportamientos. Sí, lo que porque eso es un beneficio para nosotros, la palabra nos limpia. Okay. Si nosotros le estamos predicando y eso le da mal genio, entonces es que la palabra de Dios le está haciendo efecto. Está haciendo algo en su vida. O si por el contrario, usted también eso le produce reflexión, lo hace a usted, lo redarguye, entonces también la palabra de Dios Gloria está a Dios. Amén. Entonces seguimos, ¿cierto? La parte positiva, vamos a mirar ahora la parte positiva de las señales espirituales. De las señales espirituales de los últimos tiempos. Una de las partes positivas, y quiero que el pastor, bueno, igualmente vamos a leer el texto bíblico, pero algo que dice muy bonito Habacuc 3, él decía, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Cuando nosotros miramos, dice, aviva tu obra en este tiempo, y en este tiempo hazla conocer. Cuando miramos lo bueno de la parte positiva en lo espiritual, es que, pastor, estamos viendo el crecimiento de la iglesia. No todo, como decimos en la parte espiritual, es porque la gente tiene comezón de oír, sino los que están centrados en que en realidad están en luz y sabe que Cristo viene pronto. Entonces, señales espirituales, la parte positiva es que también estamos experimentando una gran cosecha. Una gran cosecha, un gran avivamiento, como lo que decía yo creo que ayer o antier acerca de la nación de China, que uno la ve, no está cercana a nuestro continente y es otro continente, pero que es gente que está avanzando a unas velocidades tremendas en el evangelio. Hay muchísimos cristianos en China, y es la nación con más crecimiento del evangelio. Entonces vemos esa parte positiva. Hace 100 años no tenían, y quiero que me refieras a esto. Okay. Hace 100 años no habían creyentes bautizados en el Espíritu Santo. Hoy en día hay 8 millones. La Biblia lo llama la lluvia tardía. Tenemos una cosecha tremenda. Ajá. Hace 100 años habían 40,000 creyentes, hoy en día hay 85 millones. Eso quiere decir que duplicamos el tamaño y el crecimiento, ¿cierto?, en un 8%. O sea que si hay más crecimiento de cristianos, es porque Cristo... O sea, si hay 85 millones, hay una estadística que dice que si seguimos en este ritmo de evangelización y de predicación, podremos duplicar hasta en 10 años, un cuánto por ciento, ya les digo, moment please, podemos duplicar más o menos, podemos duplicar esos 8 millones y medio, o sea, seremos prácticamente ya prácticamente el 10%, poco más del 10% de la población. Y miramos nosotros, de pronto que miramos como la iglesia del pastor David Cho, que dicen que la gente dice que la iglesia
más grande a nivel mundial, pero esa es la tercera, ocupa el tercer lugar, porque en Nigeria hay una iglesia mucho más grande. Imagínate que esta iglesia tiene, y yo le escribí acá, el grandor de esta iglesia tiene 500.000 metros cuadrados. Tiene esta iglesia, o sea, es una gigante. La iglesia en África y en Nigeria, hay una iglesia que, mejor dicho, que duplica igual, la iglesia del pastor David Cho y sí. Pastor, que vemos aquí que imagínate, la iglesia del pastor David tiene 1 millón de personas y nosotros quedamos que ocupar el primer lugar, pero no hay otras que ocupan el primer lugar, que son mucho más grandes. O sea que cuando nosotros miramos esto es porque Cristo viene pronto, se está duplicando, se está aumentando, porque día a día estamos haciendo bien el trabajo, estamos muy viciosos predicando la palabra. Hay un evangelio masivo allí multiplicándose, y esa es una señal y lo vemos ustedes en las redes sociales en estas semanas. Todas las pastores, personas que aman a Dios, están predicando el evangelio, hablándole, Jesús viene pronto. El año pasado y lo que alcanzamos de este año, Dios nos dio la oportunidad de viajar por diferentes partes, se nos abrió las puertas de predicar, de enseñar, y a todas partes donde el Señor nos ha permitido llegar aquí en nuestro país. Hemos visto en todas partes creyentes, personas que les han predicado, ya entienden, conocen el evangelio. Es una señal positiva. Entonces la cosecha se está dando. Entonces es una señal espiritual de que Dios está obrando, de que vamos a recoger la cosecha, que el Señor está muy cerca y que está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo para arrebatar su iglesia y llevarla, ¿cierto?, a esas bodas del Cordero. Seguimos, entonces, señales del mundo político, ¿vale? Entonces ya pasamos a señales espirituales, ahora vamos a hablar señales en el mundo político, en el gobierno. Mateo capítulo número 24, el versículo número 6. Y oiréis de guerras, Mateo capítulo 24, versículo 6. Entonces, señales en el mundo político o en el gobierno. Que eso nos va a decir lo cerca que está nuestro rey. Lo cerca que está el Señor, claro que sí. Quiero dar un reporte antes de leer. Milena Sabogal, Robert González, William Caupaz, Marisela Galvis, María Elena Galvis, María Isabel Orjuela. Entonces, las señales en el mundo político o en el gobierno. Mateo capítulo 24, versículo número 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, solamente es una señal. Pero ya está claro, no tenemos que irnos a Europa o Asia, ya no tenemos que hacer nada de esas cosas. Sencillamente ustedes y yo sabemos que hay amenazas, ciertos rumores de guerra. Nomás nosotros vemos con todo lo que están sucediendo con estas naciones que se enfrentan. Sí, Venezuela, Rusia. Sí, Estados Unidos. Como se enfrentan de una manera agresiva, de una manera fuerte, desafiante. Entonces es una señal de los últimos tiempos. Sabemos que cada año o cada vez que todos los días estamos viendo noticias de diferentes naciones donde se enfrentan nación contra nación. Voy a leer el versículo 7, porque está pasando y usted lo está viendo. Sí. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Estamos en el ojo del huracán, ¿no? Y habrán pestes, dice acá, y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, está claro el mismo panorama político. Todo está sucediendo como dice la Biblia, por supuesto que sí. De pronto este COVID-19 tiene pensativo a muchas naciones o dirigentes o presidentes de las naciones, pero vemos que hace más o menos en diciembre muchos de los presidentes se están enfrentando terriblemente de nación contra nación, y vemos que de pronto ha frenado un poquito, pero por todo esta peste maligna que se levantó. Pero usted lo va a ver que en sí se botan sus sátiras, se enfrentan, porque el poder político está moviendo al mundo de una manera impresionante. Ok, entonces voy a leer algunos apuntes que tenemos acá. La Biblia profetiza de la política claramente África, en Medio Oriente, Europa, Rusia, Irán está sucediendo como la Biblia lo dice. Sabemos que la Biblia, sabemos Damasco, por la Biblia, cierto, Israel,
va a estar rodeada por enemigos. En Salmo 83 dice que ellos quieren borrarla del mapa, ¿cierto? La Biblia dice que Israel va a ser piedra pesada para otras naciones, Rusia, Irán, ¿cierto? Que representan a Gog y Magog. A Gog y Magog, ¿cierto? Persia, ¿cierto? Entonces Gog y Magog, que es Rusia, los últimos 10 años se han aliado, ¿cierto? Con otros países que están en contra allí de Israel, y eso está claro, ¿cierto? Por eso estamos pendientes, que siempre pastor, han sido como enemigos. Por eso estamos tan pendientes nosotros de las noticias de Israel, porque la Ese Biblia... es como la Biblia dice que Israel es el reloj de Dios. Así Entonces, hay inclusive, eso es en la gran tribulación, ¿cierto? Pero hay una cantidad de profecías que hablan acerca de estas naciones y que se van a por juntar favor, en contra de Israel. Léame. Entonces, Lucas capítulo número 21, versículo número 20. Es una de las señales también. Una de las señales. Cómo está siendo Israel rodeada de enemigos. Es para poderlo ver como un panorama ahí político. Entonces, Lucas capítulo 21, verso 20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. El reloj profético que nosotros tenemos también hoy en día es el pueblo de Israel. Siguen siendo. Por eso ¿cierto? estamos pendientes de las noticias que quieren hacer contra Israel. Y sabemos que Dios guarda tanto esta nación que muchas veces han querido venir a destruirla. Pero, o sea, el pueblo de Israel tiene muchísima tecnología hoy en día, que es también otra característica que vamos a hablar acerca de las señales de los últimos tiempos, que esos cohetes o todo lo que le tiran se desvía de camino, porque sobre este pueblo hay una protección muy grande. Hay una protección, ¿cierto? Pero es una de las señales, muchos países. Una de las cosas que tenemos que aprender es orar por la como nación. dice el Salmo, orar por la paz de Jerusalén, y hay una promesa sobre eso. Amén. Dice, y sean prosperados los que te aman. Entonces, oremos por la paz de Jerusalén, ¿vale? De Israel. Entonces seguimos, es un para panorama. que ustedes miren la palabra que leímos, está en Lucas 21, versículo número 20. Para que ustedes la tomen en su casa. Entonces el reloj de Dios es, o sea, y hoy día prácticamente movimientos literal, políticos se están viendo, nación contra nación, guerras y rumores de guerras está pasando, usted lo está viendo y sabe que son señales de los últimos tiempos. Son señales de los últimos tiempos. Entonces también vamos a hablar de señales tecnológicas. Ajá. Porque también hay versículos, ¿cierto?, que nos dicen que la ciencia aumentará, ¿cierto? Incrementará la ciencia. Se va a incrementar la ciencia, entonces hay también señales tecnológicas que nos dicen a nosotros que estamos en los últimos tiempos, estamos a punto de un acontecimiento poderoso, sobrenatural, que el Señor va a venir por su iglesia del arrebatamiento. Entonces, también hay señales tecnológicas. Se incrementará la ciencia, ¿cierto? Estábamos mirando y quiero que de pronto, si lo tienen ahí, me regale la imagen de este clon que sacaron de una mujer lesbiana. Sacaron un clon para tomar todo lo que refiere a la mente. Pensamientos, ahí está. Eso, sacaron este clon y esta mujer sacó este clon porque ya esa persona no quiere que se borre nunca la personalidad de esta Dina 28, dice ahí. Entonces, eso es una señal de que Cristo viene pronto. Sacaron, ya le pedimos el favor a Andrea para que nos lo dé. También sacaron, sabemos, los celulares inteligentes. Este año pasado que estuvimos en un almacén, que queremos colocar un computador, pero un televisor, perdón, me impresionó, pastor, ese televisor que usted le habla y él le obedece. Usted no necesita sino decirle, hágame esto, búsqueme esto, qué películas buenas hay en Netflix, vaya a Word. Bueno, eso hace de una vez el televisor. Recuerdo ahorita el nombre, si alguien allá en el en vivo. Ahora, pastor. Un aparatico, porque hay unas casas que ya son inteligentes. Las casas inteligentes, hay un aparato que él hace el trabajo de una persona. Él prende el televisor, él apaga las luces, monitorea la casa, tiene. Recuerda si hay y le
le manda ejemplos. Si alguien golpea, entonces le manda las imágenes al dueño de la casa a su celular. Son las casas inteligentes. ¿Y qué es lo que quiere hacer la tecnología en un futuro muy cercano? Crear las ciudades inteligentes. Vemos también los celulares hoy en día, esos celulares con una 5G. ciencia que exacto, quinta generación, porque yo me puse a investigar ayer y son los celulares de quinta generación. Hacen, o sea, cosas tremendas, se doblan, usted lo entra, usted mira y como yo digo, quedamos como pequeñitos. Quedamos pequeños, aunque nuestra generación, la generación de nosotros, se adapta a la tecnología, aunque no seamos muy niños. Es del anticristo. No. Si puedo me lo compro. El punto está en que la ciencia aumentará. La ciencia ha aumentado. Casas inteligentes donde usted decía, bueno, yo dejo a mi perro ya, el aparato está pendiente de todo el aparato. Imagínese que el aparato abre las mangueras del jardín para rociar los jardines. Abre las puertas, cierra puertas, prende el televisor, cierra neveras. Lo único que le falta es ir a la cocina a hacer el almuerzo. Entonces son casas inteligentes que uno dice... Entonces, el punto está claro que la ciencia ha aumentado y esa es una señal, ¿cierto? Antes de ese acontecimiento poderoso del que estamos hablando, que es la venida de nuestro Señor Jesús para encontrarnos con Él en las nubes y ser arrebatado, ¿cierto? Ir a las bodas del Cordero. Esas son las señales tecnológicas, es un panorama nomás. Y por último, señales de Israel. Estas son muy importantes. También, pastor, es muy importante también en lo de tecnología, que están saliendo amén. Estamos viendo unos carros que van por los ríos y corren a unas velocidades tremendas. Esas son las nuevas tecnologías. Ayer salió un señor que le sacaron el parte 300 y iba en un tremendo carro, no sé si era un Lamborghini o no lo recuerdo bien qué es la marca del carro, pero impresionante. Tecnología está a la orden del día, entonces es una señal de los últimos tiempos, ¿vale? Entonces ahora las señales de Israel, ya dijimos nosotros que Israel es el reloj profético de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces, que van a ser reunidos en Palestina y esto comenzó, ¿cierto?, en 1917. Después de la Primera Guerra Mundial hasta 1948, que nació Israel nace Israel como nación, que era una profecía, ¿cierto? Que este año se están cumpliendo 70 años. Las 70 semanas. 70 años se cumplen, de 1948 se cumplieron 70 años de haber nacido Israel como nación. Nació en 1948 y uno dice, bueno. Y coincidencialmente dice la Biblia que a la final trompeta. Y este año, o sea, no lo queremos asustar, ni mucho menos, pero este año que se cumplen los 70 años de Israel es la fiesta de las trompetas. O sea, señoras y señores, eso es algo, muchas coincidencias, ¿cierto? Muchas cosas juntas allá que posiblemente, o sea, los que amamos su venida tenemos expectativa, pero probablemente se me puedan ir en 100 años, en 50 años, en 20 años, en 10 años, en un año. En 2 meses, en 3 meses, en 5 días, en un día, en una hora o ya. El tema es que estemos listos, que prediquemos porque el Señor viene pronto, porque Cristo viene por su iglesia y que estemos muy atentos de estas señales de los últimos tiempos porque nos están hablando, nos están diciendo que un acontecimiento poderoso está a punto de empezamos una década, porque una nueva década, el 2020 es una nueva década. Y empezamos una nueva década con cosas tremendas, con cosas que, como decíamos anoche, el 24 de diciembre del 2019 tembló la tierra, el 31 ya se destapó esa información de que el COVID-19 estaba matando de una manera alarmante, y de ahí para acá viene, destrucción, muerte de una forma impresionante. Esto no va a ser no va a ser ahorita, porque esta señal no hace parte. Pero si miramos lo que dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, en la gran tribulación le van a quitar a la gente de la cabeza, que eso es lo que vamos a seguir hablando. Los van a decapitar. Sí, ¿cierto? La muerte de moda será la decapitación de, ¿cómo es? Sí, decapitar. Decapitar. Pero una cosa que me impactó, no sé si ustedes han visto, ustedes que están allá al otro lado, han estado viendo videos donde en ciertos países
porque las personas no respetan la cuarentena, ya la misma policía los está reduciendo, ¿cierto? Con palos, los están agrediendo. Entonces el punto mío es que, mire, no es para nada descabellado la palabra del Señor. El Señor viene pronto. Y sabemos, pastor, que indican. muchas noticias que nosotros vemos o algunas noticias de cristianos, la forma de los musulmanes matar a los cristianos es decapitados. Ok, sigo reportando de personas que están ahí en el en vivo, Joana Gómez, Danilo Loaiza, José Santa, José Daniel Vergara, María Etel Cajicá. Muy bien, entonces para cerrar este punto, a mí me gustaría que todos los que están allá, que han venido mirando pues digamos estas señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que reflexionen un poco. Y si ya bíblicamente todo está cumplido, estamos en una cuenta regresiva, entonces es bueno que reflexionemos en cuanto a nuestro compromiso, porque la redención se acerca. Yo sé, mami, que si la iglesia sigue orando y ponemos al diablo en su sitio, este virus es inoperante sobre nuestra vida, sobre la vida de su familia, de sus seres Amén. queridos, pero sí debemos terminar esta cuarentena saliendo de nuestras casas avivados. O sea, convencidos. Y que dentro de las casas en este momento no puede haber temor. Convencidos, obvio, sí. Convencidos es que tenemos que predicar el evangelio, que si el Señor nos dio ese privilegio, ese honor que aún los ángeles lo anhelan, hombre, vamos a reagendarnos, vamos a reorganizar nuestras prioridades y vamos a empezar a evangelizar, a darle valor a lo que realmente debemos darle valor, que son las personas, y poner en nuestra vida nuestros talentos, nuestros tesoros en la disposición del Señor. ¿Cómo es posible que usted haya sido llamado por el Señor, que tenga dones, talentos, que Dios le haya dado la oportunidad a usted de estudiar su palabra, de pronto hasta de capacitarse, que fuera de eso Dios le haya dado un don a usted y para que usted lo ponga al servicio de la iglesia y usted esté encerrado en cuatro paredes, en un negocio, en una fábrica, tratando de cumplir sus sueños y sus metas? A mí me parece que es algo egoísta, porque si ya miramos las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, esto nos tiene que comprometer, sí. Y nos tiene que hacer ver a nosotros la responsabilidad tan grande, y debemos dimensionar que esto es debido a muerte. Esto es una casa en llamas, el Señor viene por la iglesia, Cristo viene, hermanos, así que preparémonos y también prediquemos el evangelio y vamos a recoger esa cosecha, esa gran cosecha, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Así es, y si nosotros sabemos que Dios nos está diciendo, que como lo decía ahorita el pastor, doctrinas raras, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Entonces todos nosotros tenemos que hacer esa obra evangelística, que es la gran comisión, predicarle a las personas. De pronto en una casa que hay, ejemplo, 3, 4 apartamentos, en cada apartamento vive una familia, pero de pronto usted está viviendo en esa casa y algunas personas de esa casa no son cristianos. A ellos vaya, créame que en este momento la gente tiene hambre por la palabra. Están ávidos por la palabra. Exacto, todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando. Y si usted tiene la información correcta, que es su palabra, usted le va a hablar esa verdad y esas personas se van a convertir, porque Dios va a tocar esos corazones. El Espíritu Santo va a obrar en ellos. Y el punto acá es que ese temor, porque a mí me pareció más cruel que el mismo COVID-19, es el temor. Ahorita la gente, uno entra a un supermercado, uno va por la calle y todo el mundo es con el tapabocas, esa desconfianza, y usted puede percibir en los aires ese temor, como ese miedo, como esa zozobra, y yo lo que veo como angustia. Yo lo que veo es como al diablo intentando detener la iglesia, porque sí. Él sabe que estamos creciendo, él sabe que estamos influenciando el mundo, él sabe que estamos avanzando, él sabe que le queda poco tiempo. Y para algunas personas que están aquí a través de los medios, sabemos que esto está sucediendo y esto es una obra de Satanás. Tremendo. Tiene que usted entenderlo, que esto, o sea, que si esto está sucediendo es porque Satanás no quiere que avancemos. Yo me atrevo a decir que esto en gran parte es porque logró, o sea, que gracias a Dios en nuestra Constitución tenemos el derecho, ¿cierto?, de predicar de nuestra confesión de fe, pero el punto es que el diablo a través de ese virus logró
hacer que paráramos en las iglesias, ¿cierto? Sí. Y yo sé que el diablo está intentando de todas formas mantener este tema, pero yo creo que la iglesia... Detener el reino. Detener el reino de Dios, pero nosotros sabemos que las puertas del Hades no prevalecen contra la Amén. iglesia y debemos levantarnos en fe. El verdadero amor echa fuera el temor. Ya hemos hablado acerca de la naturaleza de Dios, que es amor, ¿cierto? Sabemos que el Señor tiene propósitos con su iglesia. Sabemos que la iglesia no puede ser detenida por el diablo, ni más faltaba. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Pues es hora de que nosotros también, allá desde su casa, desde cada vez que usted reproduzca este video, o si lo está viendo ahora, que sepa que el diablo, lo que nos debe dejar el COVID-19, el diablo trajo ese virus, porque detrás de eso está el diablo, Esa peste maligna. esa peste maligna, ¿cierto? Sabemos que él está detrás de todo eso, pero yo quiero decirle a usted que la iglesia tiene que ser sacudida, la iglesia Y se tiene que pastor, despertar. mira, hay una cosa, a usted le debe decir algo como mi esposo lo dice, la mortandad que está viendo. Está todos los días, así como pasó cuando estaba el pueblo de Israel, que el Señor le dijo que se guardaran en sus casas y que la mortandad pasó y mató todo primogénito, no solamente los hijos de los egipcios primogénitos, sino toda la mortandad de animales, y lo mató. O sea, esto le debe decir algo a usted, tanta mortandad. O sea, eso es obra del puro demonio. Es el diablo. Y lo es una detenemos, fuerza espiritual demoníaca que lo está detenemos operando. en el nombre de Jesús. En el Y quiero nombre que de nos Jesús, acompañe a amén. orar, ya que usted ha escuchado esta serie de mensajes, vamos a darlo hasta ahí. Mañana vamos a seguir Sí. hablando. Y vamos a hablar de las señales de los últimos tiempos, de la venida del rapto, del del arrebatamiento, rapto, el de la arrebatamiento, gran tribulación, de la que gran es un tribulación, tema muy fuerte, del milenial y Vale. de la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, Oh, sí, Señor, Padre. detenemos toda obra del diablo, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús como tu iglesia triunfante, Señor. Declaramos como tu iglesia triunfante, Señor, que tenemos autoridad y creemos. Hermano, confíese la palabra, declare la palabra, en su boca hay un milagro. Dígale, diablo, suelta nuestra nación, se tiene que ir de nuestra nación, no puede tocar nuestra familia, suelta el mundo. Te detenemos en el nombre de Jesús. Declaramos inoperante toda obra que el diablo quiera traer, todo temor, todo miedo, toda atmósfera que el diablo quiera crear de temor, de angustia, toda ira que el diablo quiera desarrollar contra las naciones, lo atamos en el nombre de Jesús. Lo declaramos inoperante, lo declaramos sin poder, declaramos ahora mismo la sangre de Jesús en las naciones, declaramos el poder de la iglesia avanzando, declaramos que esto termina, que termina en el nombre de Jesús, que se detiene ese virus en el nombre de Jesús, ahora mismo. Ahora en el nombre de Jesús, declaro bendición en cada familia, declaro sanidad en los que el diablo alcanzó a afectar, declaro vida en el nombre de Jesús, esa vida de Dios, declaro el poder del Espíritu Santo actuando, declaro el poder de la sangre, ahora mismo sanando las naciones, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús, qué bueno. Qué bueno que usted ya está hoy conectado con nosotros, esperamos que haya edificado su vida. Entonces mañana nos vemos a las 10 de la mañana para compartir la palabra del Señor y seguir. Ahora sí vamos a hablar qué pasa después. Dígale al que está a su lado, si está con su familia de lado, nuestra redención se acerca. Amén. Cristo viene pronto, viene por nosotros, por su iglesia. Esté listo, esté equipado y pórtese juicioso. ¿Qué es portarse juicioso? Predique la palabra. Está en su casa, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Los estamos está entrenando. desocupado. Y si usted está desocupado es porque este tiempo, como lo dijimos, creo que en las primeras prédicas, es un regalo de Dios. Este reposo es un regalo de Dios para que usted se santifique y para que usted predique. Si Dios le está dando esta palabra y ese vaso se está llenando, es para que usted vaya y lo dé a otros. Entonces seguimos, mañana vamos a situarnos entonces en el rapto y hablamos qué va a pasar acá en la tierra, qué va a pasar cuando estemos en el cielo y seguiremos enseñando, ¿vale? Un abrazo a todos, Dios me los bendice, chao, chao. Bendiciones en Cristo.